Atenas, la primera democracia del mundo, la ciudad más gloriosa de la antigüedad. Una ciudad con riqueza y poder, centro de un inmenso imperio naval. A la cabeza de este estado se encontraba un hombre. Un hombre que encarnaba todos los triunfos atenienses. Pericles. Pero Pericles iba a poner en juego todo lo que él y los atenienses habían construido. Una guerra que él esperaba que convirtiera a Atenas en la potencia indiscutible del Mediterráneo. Y este conflicto transformaría a Atenas, pero de una manera que Pericles nunca se hubiera imaginado. Convertirá a este hombre, un ateniense corriente llamado Sócrates, en el gobernante de un extraordinario nuevo imperio. Un imperio que sigue siendo el último gran legado de los griegos. El imperio del pensamiento. Los griegos, crisol de la civilización. El imperio del pensamiento. Una celda en una prisión de la ciudad de Atenas. Es el año 399 a.C. Sócrates, el filósofo más famoso del mundo, se prepara para su ejecución. Le rodea una ciudad arruinada por la guerra. Una nación despojada de la gloria y del imperio. Un pueblo que lo ha perdido todo. Quizás Sócrates era el único hombre que podía haber salvado a sus conciudadanos de la mayor derrota de su historia. En lugar de ello, le condenaron a muerte. ¿Cómo pudieron los atenienses llegar a ejecutar a una de sus mentes más brillantes? ¿Cómo pudieron perder todo aquello que una vez les llevó a la grandeza? Es una historia que comienza 3 décadas antes. En el año 431 a.C., la ciudad-estado de Atenas era la mayor potencia del Mediterráneo. Bajo el liderato del patricio Pericles, este pequeño estado había construido un imperio naval que se extendió por el Egeo. Su enorme flota de trirremes era la más poderosa de la época. Atenas está situada en el centro de una gran red comercial que negociaba con mercancías desde lugares tan distantes como Inglaterra en Occidente y la India en Oriente, proporcionando incalculables riquezas a la ciudad. Y Pericles había dedicado su vida a lograr que esta ciudad fuera la más gloriosa del mundo antiguo. Él encargó el Partenón, un grandioso templo para la diosa Atenea. Uno de los monumentos más extraordinarios de la historia. Pero a pesar de todo su poder e influencia, Pericles no gobernaba esta ciudad. Porque Atenas era una democracia. Esta es la zona de asamblea del PNIX, hogar de la democracia ateniense. El sistema que permitía a cada ciudadano de Atenas opinar sobre la marcha de su estado. Aquí,
Pericles tuvo que ponerse en pie ante sus conciudadanos y ganarse el derecho a dirigir. Un día, en el año 431 a.C., Pericles se subió al podium y presentó a los atenienses un osado y novedoso plan. Una propuesta que ofrecería a los atenienses su gloria suprema. Pericles pretendía derrotar al último rival de Atenas, la ciudad-estado de Esparta. Esparta era el único estado que competía con el poder de Atenas. Los espartanos controlaban todo el sur de Grecia y tenían una temible fuerza militar. Sus ciudadanos se preparaban desde su nacimiento para la guerra. Durante décadas, la tensión se había estado generando entre Atenas y Esparta. Para Pericles, había llegado la hora de ocuparse de su peligroso adversario. Para convertir a Atenas en el líder indiscutible del Mediterráneo. Si vamos a la guerra, como creo que debemos hacer, hay que tener determinación para no desfallecer. La mayor gloria se gana superando los mayores peligros. La asamblea apoyó el plan de Pericles. Los atenienses nunca se achicaban ante la lucha. Los antiguos griegos en general no eran ni por asomo amantes de la paz. La paz era la interrupción de la guerra y no lo contrario. Y los atenienses eran tan belicosos como otros griegos cualesquiera. Pero Pericles sabía que no sería fácil ganar una guerra a Esparta, ya que la infantería espartana superaba con creces a las fuerzas atenienses. El punto fuerte de Atenas era su armada. Así que Pericles propuso una estrategia de asombrosa complejidad y sofisticación. Convenció a los atenienses para que abandonaran la tierra que rodeaba a Atenas y se retiraran tras los grandes muros que se extendían desde la ciudad hasta su puerto de El Pireo. Pericles abastecía a la ciudad por mar. Los mercaderes traían grano, trigo y otros productos esenciales desde las colonias atenienses y países aliados del Mediterráneo. Protegidos por la poderosa flota ateniense. Y Pericles usaría su gran armada para atacar a los espartanos desde la costa. Era una estrategia basada en una serie de supuestos evaluados con precisión. Pericles esperaba que después de un año o dos, pero no más de 3, los espartanos se dieran cuenta de que no podrían ganar la guerra, porque los atenienses jamás se prestarían a una batalla de infantería, lo que los espartanos necesitaban para ganar, ya que no disponían de ninguna otra arma. La flota de Atenas siempre había sido la clave del éxito de la ciudad. Había obtenido las mayores victorias militares y le había proporcionado un imperio. Pericles estaba seguro de que ahora esta flota podía proporcionar a Atenas su mayor triunfo. Los atenienses se aglomeraban tras los muros de la ciudad. Confiando en su visión de poder imperial y gloria, asumieron que la estrategia de Pericles solo proporcionaría la victoria. Pero entre esta ingente multitud se encontraba un hombre que rechazaba asumir cualquier cosa. Un hombre único en la sociedad ateniense.
un hombre llamado Sócrates. Si fueras un ciudadano de la antigua Atenas, lo primero que verías sería un hombre increíblemente feo. Tenía la cabeza demasiado grande, los ojos demasiado grandes, su nariz estaba mal hecha. El aspecto de Sócrates rompe todas las reglas de belleza de la Grecia clásica, del concepto de proporción y medida. Sócrates caminaba descalzo por las calles de Atenas, vestido con una túnica sucia. No le preocupaba su aspecto, ni ninguna otra convención de la época. A Sócrates solo le preocupaba el pensamiento. Esta figura desagradable se convertiría en el líder de una revolución del pensamiento que había estado reuniendo fuerzas por el mundo griego. Durante miles de años, la humanidad había asumido que el mundo que le rodeaba, el sol, las estrellas y la luna, eran dioses y espíritus. Creyendo que estaban recibiendo mensajes de sus dioses, las antiguas civilizaciones, tales como la de Babilonia, recopilaron grandes cantidades de datos sobre astronomía. Este detallado calendario astronómico de los archivos de Babilonia registra el orto y el ocaso de las constelaciones y de los dioses que éstas representaban. Este conocimiento y estudio de los cielos se había estado expandiendo lentamente por el antiguo mundo, hasta que alcanzó las colonias griegas en la costa de lo que actualmente es Turquía. Entonces ocurrió un cambio radical, ya que los griegos tomaron ese conocimiento astronómico y lo transformaron. Sacaron a los dioses de los cielos y los sustituyeron por la razón. Gradualmente, los griegos comienzan a decir, no son personas, son cosas. Hay un mundo ordenado que la mente humana puede captar y que está sometido a nuestro entendimiento. Estos griegos empezaron a calcular y a predecir el movimiento de la luna y de las estrellas a través de las matemáticas y la lógica, en lugar de usar a los dioses y a los espíritus para explicarlo todo. Era el nacimiento de la ciencia. El primer gran científico griego, un hombre llamado Tales, escribió el primer libro sobre navegación que enseñaba a navegar guiándose por las estrellas. En un viaje a Egipto, Tales fue el primer hombre en medir la altura de la Gran Pirámide. Brillante idea. Estuvo junto a la pirámide hasta el mediodía, cuando su sombra tenía exactamente la misma longitud que su altura. Y en ese momento midió la sombra de la pirámide y por consiguiente supo la altura de la pirámide, lo que era una aplicación bastante sofisticada de un teorema geométrico. Estos científicos griegos midieron la longitud de la circunferencia de la Tierra cuando la mayoría de la gente todavía creía que era plana. Inventaron motores de vapor, bombas de agua y puentes colgantes. Pero a Sócrates no le interesaba la mecánica del mundo físico. Usó su nuevo modo de pensar, utilizando la razón y la lógica para estudiar a la gente. El gran cambio viene con Sócrates, que da la espalda, por así decirlo, al mundo de la naturaleza. Lo que a él le importa es el individuo, que se convierte en objeto de estudio y atención. Sócrates se pasaba el día conversando, caminando por las calles de Atenas,
hablando y debatiendo con cualquiera que se encontrara. Con unas 150.000 personas aglomeradas tras los muros de Atenas, estaba en su elemento. Una de las cosas más asombrosas de Sócrates es que es el primer individuo urbano fanático. Le encanta la ciudad. La vida de la ciudad es una de sus mayores preocupaciones. Sócrates se pasaba la vida cuestionando las creencias que sus conciudadanos atenienses tenían respecto a sus vidas, su idea sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo bueno y lo malo. Y le encantaba poner las convenciones boca abajo. Uno de los seguidores de Sócrates escribió sobre cómo al final de una cena donde todos estaban borrachos, Sócrates demostró a un invitado que él era el más guapo de los dos. Mis ojos deben ser más bonitos porque son saltones y por lo tanto veo mejor. Y por la misma regla de 3, mi nariz es más bonita porque tengo unos orificios muy grandes y así puedo absorber más aromas. Era típico de Sócrates examinar de nuevo el mundo usando la lógica y la razón. Sócrates dice: debes tomar cada decisión atendiendo a tu entendimiento sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Para Sócrates, su libertad de pensamiento era primordial, aunque esto significara tener que alterar toda noción sobre una nariz bonita. Os diré que no dejéis pasar ni un día sin discutir las cosas sobre las cuales me oís hablar. Una vida sin este tipo de examen no merece la pena. Pero mientras Sócrates se pasaba la vida debatiendo, su ciudad estaba empeñada en una guerra. Los espartanos invadieron el territorio ateniense e incendiaron las tierras de labranza que rodeaban la ciudad. Los atenienses estaban cada vez más inquietos. Podían ver desde los muros de la ciudad cómo destruían sus campos y cultivos. Pero tal era la reputación de Pericles que se las arregló para convencer a los atenienses de que siguieran apoyando su plan. La ciudad podía confiar en su flota y en las mercancías provenientes de todo el mundo para su suministro. Pero lo que Pericles ignoraba era que su flota transportaba una amenaza aún mayor. Tras un año de guerra, los barcos que transportaban grano para alimentar a la ciudad llevaban una carga adicional, la peste. Una enfermedad que ahora devastaría a Atenas. El plan de Pericles no pudo anticiparse a las dificultades que podían presentarse en aquellas circunstancias de aglomeración multitudinaria, y los resultados fueron horribles. Con la población agolpada tras los muros de la ciudad, la epidemia se expandió como las llamas. Los síntomas eran terribles. El historiador ateniense Tucídides, que vivió estos años, describió sus efectos. El cuerpo era repentinamente poseído por una fiebre violenta y los ojos se enrojecían e inflamaban. Y luego la enfermedad bajaba a los intestinos, produciendo una violenta ulceración y una incontrolable diarrea. El sufrimiento de los individuos parecía estar más allá de la capacidad de la naturaleza humana. La ciudad debía tener un aspecto horrible, un olor terrible. Debía ser horrible vivir allí y el terror debía reinar por todas partes. Los afectados, sacudidos por la fiebre y por una sed terrible, se arrastraban hasta los depósitos de la ciudad y conductos de agua para morir.
Tucídides presenció la escena en las calles de Atenas. Los cuerpos de los moribundos se amontonan unos encima de otros y las criaturas medio muertas se arrastran por las calles. La catástrofe se ha intensificado tanto que a los hombres ya no les importa ninguna norma religiosa o legal. Los efectos de la peste en Atenas eran absolutamente devastadores. Los pilares de la sociedad ateniense se derrumbaban. Moralmente la gente no veía útil ser bueno. ¿Por qué ser bueno si el justo y el malvado morirían igualmente? La peste mató a alrededor de 1/3 de la población de Atenas. Y también afectó a la cabeza de la ciudad, Pericles. Plutarco, biógrafo de Pericles, describió sus síntomas. La plaga afectó a Pericles, no con ataques agudos y violentos, sino con un agudo y persistente mal que agotaría las fuerzas de su cuerpo y debilitaría su noble alma. Al final, el héroe patricio de la ciudad se vio obligado a confiar en pociones y magia para intentar curarse. Mostró a uno de sus amigos un amuleto que una mujer le había colgado alrededor del cuello, como si le quisiera decir que estaba tan enfermo que había admitido semejante tontería. Finalmente, tras 6 meses padeciendo esta debilitante enfermedad, Pericles murió en el año 429 a.C. Pericles había planeado convertir a Atenas en la mayor potencia del Mediterráneo. Pero su estrategia, minuciosamente calculada, solo le había traído enfermedad y muerte. Al igual que la mayoría de los hombres brillantes, al igual que la mayoría de la gente que había tenido un gran éxito en sus vidas, Pericles ignoraba hasta qué punto las cosas pueden estar fuera del control de la mayor inteligencia y de las mejores mentes. La muerte de Pericles tuvo consecuencias de gran alcance. Pronto estuvo claro que este hombre había sido el eje del Estado ateniense. Las crónicas de Plutarco dicen que los cambios fueron bruscos y dramáticos. Aquellos que, mientras él vivió, disintieron de la gran autoridad de Pericles, ahora se dan cuenta de que fue el principal protector de la seguridad pública y ahora lo seguía una enorme corrupción. Ahora se ponían de manifiesto las debilidades de la democracia ateniense. Sin un solo líder fuerte y con innumerables personajes que luchaban por ocupar el primer puesto. Y estaban dispuestos a hacer lo que la gente quisiera si eso les daba poder. Los sucesores de Pericles, que querían ganar el liderazgo, se guiaban por los prejuicios y las pasiones de las masas para ganar su apoyo. La democracia ateniense revelaba un novedoso y terrorífico potencial. De ser arrastrada por los caprichos de la masa. Debilitando su talento para luchar en una guerra. Mientras el conflicto se endurecía, una fuerza naval ateniense ganó una batalla contra los espartanos
en unos bravos mares azotados por las tormentas. Los generales que iban al mando de la fuerza regresaron a Atenas esperando un recibimiento de héroes. En lugar de ello, les encarcelaron. La tormenta había forzado a los comandantes a navegar directamente hacia Atenas, sin poder recoger a los soldados que habían caído por la borda durante la batalla. Unos demagógicos oradores habían convencido a la asamblea de que esta falta en el rescate era un crimen tan espantoso que todos los generales debían ser juzgados y ejecutados. Sabemos que un solo hombre se levantó e intentó frenar a la multitud: Sócrates. Sócrates luchaba solo contra la reacción del público, que era muy agresiva y enloquecida, y dijo que no lo estaban haciendo bien, que él votaría en contra. El principio de Sócrates de cuestionar a la sociedad en la que vivía ahora tenía un propósito real y práctico. Se negó a ceder ante cualquier presión y pensó por sí mismo, e hizo lo que su conciencia y su razonamiento le decían que era lo adecuado. Pero al fin y al cabo, Sócrates era la única voz entre la multitud y no podía ejercer ninguna influencia sobre la asamblea. Condenaron a los generales a muerte haciéndoles beber cicuta. Sería una pérdida para el ejército de Atenas. Con la asamblea en manos de déspotas que solo se preocupaban de sí mismos, la otrora gloriosa Atenas empezó a perder su rumbo. Tras la muerte de Pericles, Atenas jamás volvió a tener un líder político con una visión de futuro o con una serie de metas que podría intentar alcanzar con la esperanza razonable de hacerla realidad. La guerra contra Esparta degeneró en un duro y amargo conflicto que duró toda una década. Los espartanos devastaron la tierra que rodeaba a Atenas. Mientras, todavía la flota proporcionaba los suministros a la ciudad. Pero ninguna parte era capaz de vencer a la otra. Privada de la victoria, Atenas estaba cada vez más frustrada. ¿No eran ellos el mejor estado de toda Grecia? ¿Seguro que llegaría la hora en que Atenas demostraría su poder de una vez por todas? Entonces, en el año 416 a.C., se hizo una atrevida propuesta a la asamblea. Una propuesta que, aunque no derrotara a los espartanos, al menos satisfaría el hambre de gloria de Atenas. Una pequeña colonia griega situada en la isla de Sicilia había pedido protección. Protección ante un vecino aliado con Esparta. ¿Por qué no acudían los atenienses en su ayuda? ¿Humillarían a su adversario espartano y quizás conquistarían Sicilia al mismo tiempo? Entonces un ateniense se dirigió a la asamblea.
Así es como ganamos nuestro imperio, y así se han ganado todos los imperios. Permitidnos poner en marcha esta expedición, la cual destruirá la arrogancia de los espartanos y al mismo tiempo nos convertiremos en los gobernantes de toda Grecia. Era un plan osado que debía ser ejecutado a gran escala y que requería una flota de guerra y un ejército de unos 10.000 hombres. Los atenienses se lanzaron al proyecto con fervor. Los armeros forjaron nuevas armas. Los soldados probaron su equipamiento. La flota cargaba las provisiones y los carpinteros de navío prepararon sus buques para navegar. Entonces, entre una gran fanfarria, la poderosa fuerza invasora partió hacia Sicilia. Seis meses más tarde se recibieron noticias de ellos. La campaña no se estaba desarrollando tan rápido como esperaban. Necesitaban refuerzos. Y luego, nada. Ni una noticia. En el otoño del 413 a.C., un marinero llegó a la ciudad. Un hombre que necesitaba un corte de pelo. Y mientras hablaba con su barbero, le contó un estremecedor relato sobre una inmensa y terrible matanza. Era la historia de un ejército invasor que había sido inmovilizado a su llegada, de cómo sus mandos habían discutido entre sí acerca de la estrategia, de cómo se les había agotado la comida y el agua, de cómo habían intentado vadear un río en un desesperado intento de escapar. Entraron precipitadamente. La disciplina se había perdido y cada hombre quería ser el primero en cruzar. Se tiraban unos encima de otros y se pisaban los unos a los otros y bebían insaciablemente. El agua estaba sucia, pero aún así continuaban bebiendo lodo, sangre y de todo. Una capa de muerte yacía en el lecho del río. Así fue como los atenienses descubrieron que habían sufrido una de las mayores derrotas de la historia antigua. Unos 50.000 hombres habían sido asesinados o apresados. 2 flotas enteras de preciadas trirremes atenienses habían sido destruidas. La campaña siciliana fue un desastre por diversas razones. En primer lugar, sucedió a gran distancia, unos 1000 kilómetros. En cuanto llegan, discuten para ver lo que tienen que hacer. Pero quizás el mayor problema es que no existió ninguna razón táctica para hacerlo. No hubo razón estratégica para llevarlo a cabo. El único motivo fue que a ellos les interesaba personalmente. Los atenienses, poseídos por una visión de gloria, se habían comprometido a llevar a cabo una campaña inútil y vana. Tenían la idea equivocada de que podían hacerlo rápidamente. Desembarcar, lograr una rápida victoria y ganar un rico estado tributario. Tucídides registró las dimensiones de la devastación.
Fue la acción más notoria que conocemos de la historia griega, ya que fue una derrota absoluta. Las pérdidas fueron totales. El ejército, la armada, todo fue destruido. Con la fuerza militar ateniense debilitada, el enemigo comenzó a avanzar. Los persas, que habían sido humillados por los atenienses 50 años antes, veían ahora la oportunidad de vengarse. Acudieron a los espartanos ofreciéndoles ayuda. Los persas lo habían estado observando detenidamente y decidieron intervenir y ayudar a los espartanos. Y esa ayuda fue en forma de remeros y barcos. Aunque Esparta no había sido una potencia naval con anterioridad, ahora tenía una flota pagada con el oro persa. Como la armada de Atenas había sido diezmada por la derrota en Sicilia, los espartanos podían bloquear los puertos atenienses. Los enormes convoyes de grano procedentes de Egipto y de las colonias ya no tenían acceso. Y finalmente, los atenienses empezaron a morir de hambre por las calles. El pueblo acudió a la diosa Atenea. Cuando Atenas estaba en pleno auge 30 años antes, Pericles la había honrado con el templo más glorioso visto hasta entonces. Pero la diosa no les podía ayudar. Atenas, que anteriormente había estado tan segura de su preeminencia en el mundo griego, ahora era el hogar de una población devastada por la peste y la guerra, asediada y hambrienta, con sus arcas vacías y con su otrora orgullosa flota paralizada. En el 404 a.C., Atenas finalmente se rindió al comandante espartano Lisandro. Las condiciones de los espartanos eran muy duras. Los grandes muros que habían defendido la ciudad debían ser derribados. Su flota debía ser destruida. Tenemos este maravilloso grabado de Lisandro navegando por el Pireo, desmantelando la flota ateniense. Esto es importante porque la destrucción es, simbólicamente, una destrucción del imperio ateniense. Los restos de la gigantesca armada de Atenas fueron quemados. Solo se dejaron 12 barcos. Ya no dominaría el Mediterráneo. Los atenienses se convencieron de que podían hacer más de lo que realmente estaba a su alcance. Y creo que realmente ese es el punto en el que el potencial de lo que la democracia podía traer a Atenas se volvió en tragedia. Pudieron lograr grandes cosas, pero no pudieron alcanzar todas las grandes cosas. Pero todavía sería necesario otro acto más de vanidad y violencia antes de que los atenienses pudieran reparar su error y su ciudad pudiera renacer.
Humillados y con su imperio perdido, los atenienses buscaban a quién culpar por su derrota. Buscaron a un enemigo dentro de los muros de su ciudad, a alguien que se hubiera atrevido a cuestionar sus sueños de supremacía. Buscaban a Sócrates. Sócrates era un crítico. Era un crítico del pensamiento y de las ideas de sus conciudadanos y criticaba los asuntos públicos de Atenas. Durante unos 50 años, Sócrates había estado criticando públicamente y atacando las tradiciones de la vida ateniense, y había reunido un grupo de jóvenes seguidores. Seguramente, esto debió haber debilitado el carácter moral de la ciudad, socavando su ambición de victoria. Sócrates fue arrestado por orden de la Asamblea, acusado de cuestionar la religión del Estado y corromper a los jóvenes de la ciudad. Estoy muy seguro de que, especialmente en una sociedad relativamente pequeña como Atenas, alguien que está continuamente cuestionando los principios mediante los cuales se ha gobernado la ciudad era percibido como un gran peligro por algunas personas de esta sociedad. Unos cientos de personas lo querían eliminar y lo hicieron. Los atenienses juzgarían al único hombre que se atrevió a cuestionar la manera de vivir sus vidas. El juicio de Sócrates se celebró en el mercado central de Atenas, bajo la sombra de un toldo que les protegía del feroz sol griego. Sería juzgado por un jurado formado por sus conciudadanos elegidos al azar. Pero este no fue un juicio tal y como hoy lo conocemos. El sistema legal ateniense era bastante diferente al moderno. No había abogados, no hay un juez preparado. Es en ciertos aspectos un sistema aterrador desde un punto de vista moderno. La ley no tenía las mismas dimensiones que las de una sociedad moderna. Sócrates fue juzgado por la misma clase de personas que hacía 7 años había condenado a 6 generales a una ejecución sumaria. Solo le concederían un tiempo limitado para defenderse a sí mismo. Todos los discursos dados en los juzgados atenienses eran cronometrados con un reloj de agua. El agua caía a un ritmo constante de una vasija a otra. Pero Sócrates no mostró tener miedo frente a sus acusadores. De hecho, era rotundamente terco. Explica que lejos de corromper Atenas, su vida de interrogantes no había hecho más que mejorar a la ciudad. Francamente, he sido asignado a esta ciudad como si se tratara de un gran caballo con tendencia a ser perezoso y que necesitara la picadura de una gran mosca. Y no pararé aquí, allí o en cualquier parte de provocar y reprochar a cada uno de vosotros. No era un discurso a propósito para ganar simpatías. Sócrates se está colocando a sí mismo y a su vida contra el Estado ateniense. Está haciendo lo que él considera que es correcto. Piensa que la vida que ha elegido, esta vida de piensa por ti mismo, es la mejor vida. Como él dice en su discurso, no merece la pena que un humano viva una vida sin cuestionarlo todo. Si Sócrates se hubiera disculpado en el juicio, quizás hubiera sido absuelto. Pero en lugar de eso pidió que le concedieran cenas gratis por todo el trabajo que había hecho.
Puedo imaginarme lo que el jurado y la audiencia del juicio debieron haber pensado por aquel entonces. Se debieron haber quedado estupefactos. Cuando llegó el voto final, el veredicto no fue ninguna sorpresa. El jurado encontró a Sócrates culpable y le condenó a muerte. Pero Sócrates reaccionó con calma y serenidad. Bien, es hora de marchar. Yo debo morir y vosotros vivir. Pero solo el cielo sabe quién de nosotros tiene el futuro más abierto. Desde el juzgado, llevaron a Sócrates a la prisión. Los arqueólogos han encontrado el lugar donde estuvo aquella prisión. Todavía podemos trazar la disposición de la celda donde probablemente Sócrates estuvo preso. Y todavía tenemos relatos sobre los últimos días de Sócrates, de amigos que le visitaron en su celda. Cuentan entre los escritos griegos más famosos, ya que con su muerte, Sócrates transformaría a Atenas. Demostraría a sus conciudadanos que merecía la pena morir por los principios de la razón, por cuestionar al mundo. Sócrates sería ejecutado a la manera tradicional ateniense, bebiendo cicuta. Todavía se conservan algunas de las copas que se usaban para el veneno. La muerte por envenenamiento con cicuta es extremadamente dolorosa, ya que el sistema nervioso central se va paralizando gradualmente. Cuando se acercaba el momento de la ejecución, Sócrates se dirigió a sus amigos tratando el asunto como si no tuviera importancia. Está llegando la hora. En otras palabras, pienso que es hora de que tome un baño. Prefiero lavarme antes de beber el veneno para que así las mujeres no tengan que molestarse en lavarme cuando esté muerto. Pero mientras le servían la cicuta, sus amigos se derrumbaron. Tenemos el relato de uno de ellos llamado Fedón. Muy a pesar mío, las lágrimas empezaron a caer cubriendo mi cara y lloraba sin consuelo. Y entonces todo el mundo que estaba en la sala rompió a llorar, excepto el propio Sócrates, que dijo: realmente, amigos míos, menuda manera de comportaros. Me han dicho que uno debe morir en reverente silencio. Calmaos y sed valientes. Mientras Sócrates se tumbaba en la cama y dejaba que el veneno hiciera efecto, sus amigos le observaban en silencio. He aquí un hombre que no moría por la gloria, ni por la fama, ni por el honor, sino por el bien de sus principios, porque creía que el hombre debería cuestionar al mundo que le rodeaba. Fue una visión que ellos jamás olvidarían. Sócrates, en su vida y en su muerte, se convierte por completo en un nuevo héroe griego. De ahora en adelante, el héroe es una persona con convicciones, una persona que solo seguirá los dictados de su conciencia intelectual. Y ese es un nuevo concepto de lo que es el ser humano y de cómo debe ser un buen ser humano. Durante siglos, los atenienses habían creído en un ideal
que se encarnaba en el héroe guerrero. Les había llevado a conquistar grandes empresas, a construir un inmenso imperio. Pero ahora, en las profundidades de la derrota, descubrieron una nueva figura que venerar. Se han encontrado efigies de Sócrates entre las ruinas de la prisión ateniense. Quizás ofrendas al filósofo muerto. Quizás la lección más importante que dejó Sócrates es la necesidad de ser crítico y la necesidad de ser autocrítico. Para mí lo más interesante de Atenas, en los años que sucedieron a la ejecución de Sócrates, es esta misma capacidad para observar y reconocer que han llegado demasiado lejos en el pasado y además para adquirir cierto grado de madurez. Atenas no volvió a ser una gran potencia imperial. Pero tampoco su democracia cayó en el error de volver a dejarse arrastrar por la masa. En lugar de ello, se convirtió en una ciudad intelectual. Un paraíso del estudio y la discusión, donde los alumnos de Sócrates y los alumnos de sus alumnos empezaron a construir lentamente un mundo basado en la razón. Platón intentó formular la sociedad ideal. Aristóteles estudió la naturaleza fundando la biología y la zoología. Y poco a poco, las ideas y el trabajo de estos pensadores griegos comenzaron a extenderse por el mundo. Se podría decir que la mayor parte de la energía de los atenienses se empleó en la construcción de lo que podíamos llamar imperios del pensamiento. Así que mientras antes Atenas enviaba a sus barcos a las diferentes islas para recaudar impuestos, ahora la razón extiende su dominio por todas las áreas en las cuales vivimos en la actualidad. Los razonamientos de Sócrates, de cuestionar los principios y la interpretación convencional del mundo, todavía perduran. En un lapso de tiempo inferior a 200 años, los antiguos griegos transformaron su mundo. Ya que entre estas ruinas, unas pocas grandes figuras construyeron un inmenso imperio. Inventaron la democracia y la política, la ciencia y la filosofía. Nos proporcionaron literatura y drama, arte y monumentos que aún nos impresionan. Y por último, estos griegos nos enseñaron a razonar y a pensar. 2500 años más tarde, sus asombrosos descubrimientos continúan moldeando nuestro mundo.